Hola, en esta ayudantía, la cual es la ayudantía 1, veremos el repaso de contabilidad 1. Los contenidos de esta ayudantía van a ser en primer lugar un repaso cortito, breve, de conceptos básicos que deben recordar de contabilidad 1 para este ramo, y luego de eso realizaremos los ejercicios. En primer lugar, vamos a ver qué tipo de recurso es considerado un activo. Para que un recurso sea clasificado de esta forma, según el marco conceptual, debe cumplir con 4 características fundamentales. El primero es que genera beneficios futuros, en base a hechos pasados. Además, es controlado por la empresa y es valorizable de manera contable, es decir, que es medible el recurso. Si el activo, o bueno, mejor dicho, el recurso, no cumple con una de estas características, no es contabilizado como tal. Por otro lado, tenemos los pasivos. Los pasivos son una obligación de la entidad hacia terceros en base a hechos pasados. Para que venza este pasivo, se deben desprender de recursos que incorporan beneficios económicos. Al igual que un activo, es valorizable de manera contable. Lo mismo, si no cumple con una de estas características, el recurso no es un pasivo, o mejor dicho, la obligación. Otro concepto fundamental que deben recordar es la diferenciación entre un activo o pasivo, corriente y no corriente. En palabras breves, corriente significa corto plazo. ¿Y por qué significa corto plazo? Porque esto ocurre cuando el recurso cumple con el ciclo operativo, es decir, la compra, la venta y el cobro de la empresa. En general es de un año, y por otra razón para asociarlo con el corto plazo. Por otro lado, tenemos el no corriente, que es el largo plazo, y esto quiere decir que la duración del ciclo operativo del recurso es mayor al activo corriente o pasivo corriente. Un ejemplo de una industria en donde un activo pasivo corriente es mayor de un año es las constructoras, ya que para que una empresa constructora llegue a realizar la venta y el cobro de un activo, por ejemplo, primero se debe construir el edificio, y el edificio para que esté construido se va a demorar entre 3 a 4 años. Es por esto que en este caso excepcional, dentro de muchos otros, es considerado corriente un activo pasivo que esté dentro del rango de los 3 y 4 años. Otra consideración que debemos tener sobre contabilidad 1 es la diferencia entre la depreciación y deterioro. La depreciación se debe a que disminuye la vida útil de un activo en base al uso que se hace de dicho activo en situaciones cotidianas. Esto es importante porque, a diferencia del deterioro, el deterioro ocurre cuando el activo sufre de algún acontecimiento que provoque una pérdida del valor de dicho activo, como puede ser el valor de mercado baje abruptamente o que sea menor al valor libro. Por ejemplo, esto puede ocurrir como un caso de menor a valor libro cuando existe un incendio en el establecimiento y, por ejemplo, las maquinarias quedan dañadas debido a este incendio. Se considera un deterioro porque básicamente no es un suceso cotidiano que exista un incendio. Abajo de cada descripción existe una fórmula para cada una de cómo se debe contabilizar la depreciación o deterioro. Por otro lado, tenemos la provisión. La provisión es un pasivo, es decir, como vimos antes, una obligación hacia un tercero a raíz de sucesos pasados. Existe una alta probabilidad de que ocurra el pago, pero hay una incertidumbre en cuanto a su cuantía o vencimiento. La provisión será reconocida contra resultados, como dice ahí, una menor utilidad. Deben recordar que la provisión tiene como palabra clave que existe una alta probabilidad de que se produzca un pago. Por otro lado, tenemos el pasivo contingente. El pasivo contingente, como dice el nombre, también es una obligación hacia un tercero. La diferencia que tiene el pasivo contingente y la provisión es que no existe una alta probabilidad de ocurrencia, porque no se sabe cuál va a ser su probabilidad de ocurrencia. Puede que ocurra como puede que no. Al igual que la provisión, existe una incertidumbre en cuanto a su cuantía o vencimiento, y en este caso el pasivo contingente no se registra como un asiento contable, sino que se utiliza la memoria para informar de su existencia y de por qué surge. Otra cosa importante que deben recordar, y más aún que recuerden que hay una sección en las pruebas que es de alternativa, es que
la contabilización en el lado izquierdo y en el lado derecho va a cambiar el nombre. En el lado izquierdo es en el debe, en donde crecen los activos, y en el lado derecho es el haber, en donde crecen los pasivos y el patrimonio. Y a la inversa. El debe disminuye el pasivo patrimonio y en el haber disminuyen los activos. Otros nombres que tienen estos registros contables son el crédito, el débito, el debitar, acreditar, y el cargo y el abono. Mucha gente se confunde con el crédito y el acreditar, porque básicamente son similares como en palabras, pero tienen significados distintos porque acreditar quiere decir de acreedor, y los acreedores son quienes poseen una deuda, para que se acuerden más fácil. ¿Y en dónde aumentan las deudas? En el lado derecho. Bueno, eso fue todo el repaso de contabilidad 1, así que ahora vamos a ir con el ejercicio. Así que comenzamos. El ejercicio 1 dice, cuando un mono se hace una selfie, el macaco negro crestado cuya selfie está en el centro de una disputa entre el fotógrafo cuya cámara fue utilizada y Wikipedia. Las selfies están por todas partes, incluso los macacos indonesios están entrando en el juego. En 2011, dos de estos monos tomaron prestada la cámara del fotógrafo David Slater y se hicieron algunas fotos de ellos mismos. Una de esas selfies hechas por un macaco hembra se hizo viral y acabó en la página web de libre uso de Wikipedia. Slater pidió al sitio web que retirara la foto, pero Wikipedia aseguró que la foto no puede tener copyright porque los animales no tienen derecho de autor. Este dilema plantea algunas preguntas interesantes. En primer lugar, ¿puede un mono adquirir derechos de autor por una selfie? Vamos a responder al tiro. Claramente no puede adquirir un mono derechos de autor por una selfie. Tiene que hacerlo obviamente una persona o una entidad. Y en segundo lugar, ¿puede un ser humano adquirir los derechos de autor de la selfie de un mono? Obviamente. O sea, al final uno va y lo hace legal, lo formaliza y obtiene los derechos de autor. En su opinión, y basado en los elementos del marco conceptual, ¿puede el señor Slater considerar la selfie obtenida en su cámara fotográfica como un activo en sus estados financieros? Bueno, para responder esta pregunta vamos a volver al inicio, en donde utilizamos la definición de qué es lo que compone un activo. En este caso, ¿el recurso genera beneficio económico? Claramente lo puede hacer. Básicamente puede vender la fotografía y generar algún beneficio de ella. O múltiples fotografías copiadas y hacer el beneficio. En base a hechos pasados, sí, porque al final tuvo que haberse sacado la foto que es un hecho pasado. ¿Es valorizable de manera contable? Claramente. Yo pongo la foto en el mercado y digo cuánto vale y ahí está medible. Acá en este caso, el punto importante que hace que esto no sea un activo es que no es controlado por el señor Slater, porque al final, no, de lo que se va a entender en el enunciado, no obtuvo derechos de autor por la fotografía. Y como vimos en un principio, si un recurso no cumple con los 4 criterios según el marco conceptual, no es considerado activo. El ejercicio 2 dice, suponga que usted se desempeña como gerente de finanzas del Parque Zoológico Madagascar y por negligencia del parque uno de los animales muerde a un visitante originándole gastos médicos y otros perjuicios económicos. Lamentablemente, el cliente no está dispuesto a llegar a un acuerdo económico con el zoológico y lleva a cabo acciones legales de rigor, las cuales tienen una altísima probabilidad de resultar favorables para él. Y destacamos altísima probabilidad, por si recuerdan lo que dijimos al principio del repaso. De acuerdo con el marco conceptual, ¿se produce algún efecto sobre los estados financieros del zoológico? De producirse, ¿cuándo deberían ser reconocidos y qué tipo de efectos contables podrían reconocer? Bueno, en primer lugar, como esta acción tiene una altísima probabilidad de que se realice la demanda a favor de la persona que fue herida, lo que tiene que hacer el Zoológico Madagascar es contabilizar esta acción como una provisión, por lo mismo, por la alta probabilidad. ¿Existe una incertidumbre de su cuantía de vencimiento? Sí, porque al final no sabemos cuándo se va a terminar el caso, pero podemos hacer una estimación de cuánto puede ser la cuantía. Y la provisión, en este caso como genérico, como ocurre siempre, debe ser reconocido contra el resultado. Y es decir, una pérdida. El ejercicio 3 dice, en septiembre de 2015 salió a la luz pública que Volkswagen había instalado ilegalmente un software para cambiar los resultados de los controles técnicos de emisiones contaminantes de 11 millones de automóviles con motor diésel, vendidos entre 2009 y 2015. Como resultado de este fraude, sus motores habían sorteado con éxito los estándares de la Agencia de Protección Ambiental
de Estados Unidos. Los vehículos implicados emiten hasta 40 veces el límite legal de óxido de nitrógeno, por lo que se pone en duda si los motores diésel de la compañía alemana son en realidad más limpios que sus motores de gasolina. Volkswagen se ha disculpado reiteradamente y ha empezado a tomar medidas al respecto, pero el escándalo le ha reportado un 23,8% en pérdidas en la bolsa. En Europa ya se han iniciado las investigaciones para ver el número de vehículos afectados, basado en el marco conceptual, para la información financiera. ¿Qué efectos sobre la contabilidad de la empresa usted daría como instrucción como CEO de Volkswagen en el momento en el que explota el escándalo? Considere que en este momento la compañía no lleva ningún acuerdo de compensación con ningún cliente, pero es evidente que deberá hacerlo. Justifica adecuadamente su postura frente al tema utilizando conceptos y postulados del marco conceptual. Bueno, algo clave que tiene este enunciado es que en base a la pregunta, que es en el momento en el que explota el escándalo, es decir, que todavía no hay una persona que esté demandando, por lo cual no hay una alta probabilidad de perder el caso, vamos a contabilizar en este caso lo ocurrido como un pasivo contingente. Debido a que puede pasar, como puede que no, que exista un desprendimiento. Pero esto es importante porque es una información relevante para los inversionistas de qué es lo que está ocurriendo con la empresa porque está bajando su valor en la bolsa. Es por esto que se utiliza la memoria para informar de su existencia y de por qué surge. Recuerden que esa es la gran diferencia entre pasivo contingente y la provisión, la probabilidad. El ejercicio 4. Colo-Colo es el equipo más popular de Chile, un 42% de los hinchas de este país, por delante de la Universidad de Chile. Según una encuesta del diario La Tercera, el 30% de los chilenos declara que la U es su equipo favorito, mientras que el tercer conjunto más popular es la Universidad Católica, con un 9% de las menciones. Estos resultados son muy similares a los de la medición que realizó La Tercera en 2006, en la que Colo-Colo consiguió un 38% de apoyo y la Universidad de Chile un 26%. Forma parte de los activos de Colo-Colo. Su mayoritaria preferencia entre los hinchas chilenos justifica adecuadamente su postura frente al tema utilizando conceptos y postulados del marco conceptual. Aquí realizaremos la misma justificación que hicimos con el mono. Los 4 componentes de un activo. Bueno, ¿los hinchas generan beneficios económicos futuros? Sí, porque básicamente pueden comprar entradas para ver el partido, camisetas, juguetes relacionados, entre otros. Cualquier cosa que se les ocurra. Es en base a hechos pasados, claramente, debido a la historia que ha tenido Colo Colo en el pasado. ¿Es valorizable de manera contable? Sí, puede ser. O sea, al final uno puede hacer una proyección de cuánto es lo que genera la ganancia de obtener un hincha más. ¿Pero es controlado por la empresa? No, porque al final si un hincha quiere puede cambiarse de un equipo a otro y tampoco la empresa puede realizar gestiones en base a cada hincha. Por lo tanto, no es un activo. Ejercicio 5. El 21 de julio de 2015, Diario Financiero publicó la siguiente noticia. Toshiba comunica la renuncia de su presidente por el escándalo contable. La compañía nipona Toshiba anunció hoy la dimisión de su presidente, Tanaka, tras el escándalo de la manipulación de la contabilidad, con la que se llegó a inflar beneficios en unos 1.125 millones de euros en un periodo de casi 7 años. La multinacional dedicada a infraestructuras y tecnología explicó a través de un comunicado que tanto Tanaka como otros miembros de la junta directiva van a dejar sus cargos y a partir del día 22 otras personas ocuparán sus puestos. La dimisión se produce tras la publicación de un informe de un grupo de expertos independientes que revela cómo la cúpula de Toshiba alentó la manipulación sistemática de la contabilidad de la compañía, con la que se llegó a inflar el beneficio operativo en 151.800 millones de yenes desde 2008 a 2014. Las acciones de Toshiba cayeron más del 19% en su tercer día de fuentes perdidas después del conglomerado tecnológico y nuclear japonés dijese esta semana que afrontaba un eventual ajuste por deterioro de activos de miles de millones de dólares. En el comunicado publicado tras una reunión del Consejo de Administración, la compañía detalló que junto al presidente, en el cargo desde 2013, dimiten también sus precedores y actuales vicepresidentes y consejeros, Norio Sasaki y Nishida.
Durante una larga y multitudinaria rueda de prensa celebrada en Tokio, el hasta ahora presidente se disculpó, aunque negó que hubiese ordenado directamente que se revisara la manipulación contable. No creo que haya nada malo en querer conseguir beneficios, dijo el ejecutivo en relación con la presión que vivían los directivos, pero aseguró que estos deben estar basados en estrictas y apropiadas prácticas de contabilidad. Tanaka aseguró además que la compañía se tomará muy en serio los resultados de investigación y se creará una nueva Toshiba, ya que la marca ha sufrido un gran daño. Tras 2 meses de trabajo, un grupo de expertos independientes publicó este lunes un informe que detalla las sistemáticas manipulaciones contables efectuadas por la compañía, con la participación de la cúpula del conglomerado empresarial. Se llevaron a cabo prácticas contables inapropiadas y continuadas al mismo tiempo, y de manera sistemática en muchas divisiones de la compañía, señala el informe encargado por la propia Toshiba, después de que las autoridades detectaran las primeras irregularidades del pasado febrero. ¿Qué efecto tiene la manipulación de deterioro de los activos de Toshiba en la utilidad neta de la compañía? ¿Qué variables debió manipular la compañía para mostrar contablemente el deterioro de sus activos? Bueno, el efecto que tiene la manipulación de deterioro. Bueno, para responder la primera pregunta, en primer lugar, el deterioro tiene un efecto en los activos de forma negativa porque al final es una pérdida y se registran resultados, provocando también un efecto negativo en las utilidades, por lo cual manipular el test de deterioro provoca que exista una menor pérdida de utilidades, es decir, aumentándolas. Las variables que debió manipular la firma para lograr manipular el test de deterioro son, en primer lugar, una pérdida de liquidez en el activo, un aumento sustancial en el costo de financiamiento y una baja significativa en el valor de mercado del activo. Pero también hay otras formas que podrían lograr afectar el deterioro. Lo que pasa es que las anteriores tienen mayor peso, como por ejemplo una baja significativa en el valor de mercado, que es como dije anteriormente en el repaso, que esa es una forma de obtenerlo, y el resto se basa en que el valor libro es mayor al valor que existe realmente en el activo, como por ejemplo imposibilidad de uso alternativo del activo, falla productiva importante, entre otros. Gracias por tu atención. Cualquier duda recuerda que puedes mandar correos a tu ayudante según la información del metacurso. Espero que les haya servido la ayudantía.